Muy bien, déjenme ver cómo lo vería un alumno. A ver si hay algún problema aquí con esto. Ajá. Muy bien. Tienes razón, todavía no aparece el examen. Ahora, ¿qué día tenemos nuestro examen? Hasta el próximo jueves, profe. Muy bien. De todas formas, ya le estoy poniendo aquí que lo pueden observar. ¿Sí? Ya deberían poder verlo. Pero va a estar aquí en la unidad 3, dice 2MM3 examen. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Espero que le avancen a su trabajo de la unidad 4 y que estén estudiando actualmente para su examen de la unidad 3. Muy bien. Si no hay dudas al momento de estos temas, unidad 3 y unidad 4, voy a continuar con lo que sería la unidad 5. ¿Está bien? ¿Ya puedo comenzar o hay dudas que quieran que revisemos de lo anterior? Desde mi parte podemos comenzar, profe. Bueno, entonces, como alguna vez les comenté, la unidad 5 es en realidad una continuación de la unidad 3. En la unidad 3 se revisaron los fluidos en movimiento aplicando la ecuación de Bernoulli, aplicando la ecuación de continuidad y auxiliándonos en ocasiones con la ecuación del manómetro. Cuando se revisó en la unidad 3, veíamos los fluidos de manera ideal como fluidos sin pérdidas. Y en el último problema que revisamos de ese tipo, incluimos lo que eran las bombas. Bueno, ahora vamos a continuar revisando lo que es el fluido en movimiento, pero en esta unidad ya vamos a añadir el término de pérdida. Y vamos a ver lo que se conoce como la altura de pérdida en tuberías. Vamos a manejar esa pérdida de energía también como una altura. Y en los primeros ejercicios vamos a ver cómo es que nosotros podríamos caracterizar esas pérdidas de manera experimental. Muy bien, entonces comenzamos la unidad 5. Vamos a tener flujo incompresible en tuberías. Díganme, ya les había mencionado acerca de lo que es el diagrama de Moody. Este diagrama de aquí. Bueno, entonces creo que de alguna manera se nos pasó lo de flujo laminar y flujo turbulento. Yo pensé que ya lo habíamos visto, pero no se preocupen. Vamos a verlo ahora entonces. Nos había dicho un poquito de que ese diagrama nos marcaba como un estándar con el número de Reynolds para saber cuándo pasaba de laminar a turbulento. Muy bien. Entonces, vamos a
a hacer un repaso muy rápido de eso. Por lo que mencionas, si lo vimos, de todas formas necesito repasarlo, porque es muy importante considerar cómo es que se da la pérdida en tuberías. ¿Recuerdan ustedes cuando veíamos lo que es la viscosidad? ¿Qué significa la viscosidad en fluidos? ¿Recuerdan viscosidad en fluidos? ¿Qué significa? ¿Era la oposición al flujo? Más o menos, más o menos. ¿Qué decíamos acerca de la fricción? ¿Recuerdan que les dibujé una cáscara de banana, el pie de una persona, el piso, y que les pregunté si tenía que ver el tipo de zapato de la persona a la hora de pisar la cáscara de banana? Dijimos que la fricción en fluido solo depende del fluido. Muy bien, así es. Entonces, esto es cierto si nosotros hablamos de un flujo, pues más o menos que no tenga algún tipo de pérdida o de rompimiento de la capa del fluido. Vamos a ver un poquito, voy a dibujar algo así como si fuera una tubería. Imagínense que esta es una tubería, ¿verdad? Y entonces el fluido recorre la tubería. Por otro lado, voy a dibujar otra tubería acá abajo. ¿Sí? Ahí vamos a tener otra tubería. ¿Pero qué diferencia hay? Bueno, la tubería de arriba, imagínense la que es una tubería, no sé, por ejemplo, de PVC. Y la tubería de abajo es una tubería hecha de fundición. ¿Sí han visto las tuberías de galvanizado, por ejemplo? ¿Cómo están por dentro? Sí. ¿Sí han visto que tienen pequeñas protuberancias o puntitos provenientes del mismo proceso de fundición? Muy bien, pues vamos entonces a contemplar estas dos tuberías, ¿sale? La tubería de arriba, podríamos decir que se trata de una tubería lisa y la tubería de abajo le llamaremos tubería rugosa. Muy bien. Ahora, voy a dibujar un fluido laminar. ¿Recuerdan cómo es un fluido laminar? Más o menos así. Muy bien. ¿Qué velocidad lleva el fluido cerca de las paredes de la tubería? Por ejemplo, aquí. Cero.
la velocidad es prácticamente cero. El fluido se pega a la tubería y entonces no hay interacción de fricción entre la tubería y el fluido. Eso lo platicábamos en lo de viscosidad. Decíamos, el fluido está pegado a la tubería y en realidad no hay fricción del fluido con la tubería. La única fricción es entre las propias partículas del fluido y era lo que me comentaron ustedes hace rato. Solo depende del fluido. Por lo tanto, pues vamos a tener nosotros una fricción pues que depende únicamente del fluido. Ahora, si yo pongo este mismo flujo laminar en esta tubería rugosa, pues tenemos más o menos lo mismo. La velocidad del fluido aquí, cerca de estas paredes, sigue siendo prácticamente cero. Sigue siendo una velocidad muy pequeña. Aunque las paredes sean rugosas, hay poca interacción del fluido con la pared de la tubería. Entonces, en este tipo de fluido laminar, ¿hay alguna diferencia entre que circule sobre una tubería lisa o sobre una tubería rugosa? ¿No se haría como turbulento con la tubería rugosa? Estamos hablando de que yo sé que el fluido es laminar. En ambos casos el fluido es laminar. ¿Sale? Entonces, preguntándote en ese marco, ambos son fluidos laminares. ¿Hay diferencia entre que la tubería sea lisa o rugosa? No. No. Muy bien. Entonces, vamos a pensar nosotros que cuando la tubería es rugosa, pues sí, tiene que haber alguna pequeña diferencia, pero de hecho es pequeña, ¿sale? Es muy pequeña la diferencia mientras el flujo sea laminar. Porque, como les dije, mientras el flujo tenga un perfil de velocidades donde en los extremos la velocidad es muy pequeña, entonces la fricción con el metal de la tubería, o bueno, con el material de la tubería, sería también muy pequeña. No interfiere demasiado. Ahora vamos a hablar del fluido turbulento. Les decía que en un fluido turbulento, las líneas de flujo no van paralelas entre sí, sino que una partícula puede estar viajando, ¿sí? Una partícula puede estar viajando de una manera irregular. Y entonces vamos a pensar que esta partícula lleva una velocidad, no sé, por ejemplo, por ponerle un número, una velocidad de 5. ¿Sí? Como les decía, el flujo es turbulento y por lo tanto no necesariamente esperamos nosotros que las líneas cerca de las paredes tengan una velocidad baja. Vean, aquí estoy hablando de una partícula de fluido que viaja de manera caótica con una velocidad que no es precisamente pequeña. Entonces, ¿qué pasa cuando esta partícula viaja cerca de la tubería lisa o viaja cerca de la tubería rugosa? ¿Creen que ahí sí haya diferencia?
Pues podría perder velocidad al chocar en las paredes, ¿no? Claro, y si pierde velocidad, ¿de qué concepto estamos hablando? Si pierde velocidad, hay una resistencia al movimiento, ¿no? Vamos a decir que una partícula choca con esta pared. Aquí. ¿Qué pasa si raspa a la pared lisa? ¿Qué pasa si la partícula raspa a la pared rugosa? Tiene más velocidad raspando en la pared rugosa. Bien, entonces vamos a pensar que de hecho va a haber fricción con la pared, ¿sale? Si choca con la pared, obvio va a haber fricción con la pared. Ya no es fricción únicamente entre el propio fluido, ya es fricción considerando la pared. Y entonces en la pared rugosa vamos a tener nosotros mayor interacción de fricción que en una pared lisa. Sí, aquí en la pared lisa, pues a lo mejor choca, pero no pierde tanta energía. En cambio, en la pared rugosa choca y a lo mejor ya va un poquito más lento. ¿Sale? Entonces, vamos a tener varios conceptos aquí, pero básicamente quisiera que recuerden lo siguiente. Cuando el fluido es laminar, las partículas de fluido van de una forma un poco más ordenada, chocan menos entre sí y no interactúan mucho con las paredes de la tubería. En una tubería con flujo turbulento, las partículas chocan entre sí muchas veces. Si una misma partícula de fluido choca con otras partículas de fluido, interactúan mucho entre ellas y también chocan o interactúan mucho con las paredes. Entonces, ¿dónde creen ustedes que podría yo tener más pérdidas de energía? ¿Flujo laminar o flujo turbulento? En el flujo turbulento. Muy bien, vamos a tener más pérdidas de energía en el flujo turbulento. Y además, lo que les comentaba sobre tuberías lisas y rugosas. ¿Dónde vamos a tener más pérdida de energía? ¿En lisas o en rugosas? Cuando el flujo sea laminar o cuando el flujo sea turbulento. ¿Cómo sería? Si es laminar, ¿qué pasa? En lisas y en rugosas. Si es turbulento, ¿qué pasa? En lisas y en rugosas. Espero su respuesta. ¿Podría repetir la pregunta, profe, que se me cortó un poquito? ¿Qué pasa con la pérdida de energía en tuberías lisas y rugosas cuando el flujo es laminar? ¿Y qué pasa con la pérdida de energía en tuberías lisas y rugosas cuando el flujo es turbulento? Cuando es laminarlo, podemos despreciarlo. Sí hay pérdidas, pero ¿qué es lo que podemos despreciar en sí? La fricción. Más o menos la fricción con la tubería, ¿sale? Se desprecia un poquito el tipo de tubería, pero la fricción en sí sigue existiendo.
mayormente fricción de fluido. Bueno, ¿necesitan tomar apuntes? ¿Quedó claro? ¿Algo que requiera explicarse de nuevo? Díganme. Sí quedó claro. Muy bien, pues entonces les voy a hablar un poquito del diagrama de Moody. Vamos a tener nosotros aquí el diagrama de Moody. Lo voy a poner un poco más chico para que no me estorbe. Pero básicamente este diagrama proviene de datos experimentales ajustados a un diagrama donde por un lado vamos a tener en nuestros ejes, bueno, lo vemos aquí en el grande. Vamos a ver. Primero lo voy a ver aquí en grande. Ay, perdón. Ahí está. Entonces, si se fijan, en la parte de abajo tenemos números, dice 10 a la 3, 10 a la 4, 10 a la 5, 10 a la 6, ¿sí? El número de abajo es el número de Reynolds. Ya lo habíamos platicado, número de Reynolds es el número que está en el eje horizontal. Y en el eje vertical, lo que tenemos es la pérdida o coeficiente de rozamiento, ¿sale? Recuerden que nosotros vamos a medir la fricción con un coeficiente de rozamiento y bueno, en el eje vertical vamos a medir ese coeficiente de rozamiento, en el eje horizontal el número de Reynolds. Ahora, del lado derecho tenemos un eje de rugosidad. Ustedes podrán notar en sus apuntes, sí, yo recomiendo que vean este diagrama en sus apuntes más que en mi pantalla. Podrán ver que hay desde tuberías consideradas lisas hasta tuberías con distinto tipo de rugosidad. De hecho, podríamos decir que cada línea que se ve aquí, cada línea negra que ven ustedes aquí en el diagrama, corresponde a una rugosidad de tubería. ¿Sale? Entonces, para distintas rugosidades tenemos distintas líneas, pero básicamente ese es nuestro diagrama. Entonces, vamos a contemplar nosotros tuberías lisas, tuberías rugosas, pero también vamos a contemplar flujo laminar y flujo turbulento. Aquí del diagrama, ¿quieren que lo haga más grande? ¿Sí se entendió lo que les dije? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, profe. Entonces, para explicar un poquito mejor lo de las regiones, pues voy a dibujar aquí sobre este diagrama, que sí lo dejamos en grande. ¿Sale? No hay mucho problema. Ay, carambas. Ya no se copió bien. Lo voy a copiar otra vez. Vamos a ver. Aquí está nuestro diagrama. Entonces, les comentaba. Este diagrama de aquí lo vamos a dividir en regiones y va a ser más o menos como sigue. Esta línea que ustedes ven aquí, que estoy pintando de rojo, es la línea que corresponde a flujo laminar. Todo lo que esté de este lado es flujo laminar.
Luego, todo lo que esté en esta línea punteada de acá, ¿sí la ven, la línea punteada que está aquí? Todo lo que está con esta línea es flujo turbulento. ¿Sale? Entonces, todo lo que está de este lado es flujo turbulento. Se le llama aquí zona declaradamente turbulenta. Es decir, sin lugar a dudas, lo que está del lado derecho es turbulento. Y sin lugar a dudas, lo que está aquí del lado izquierdo es flujo laminar. ¿Cómo vamos con eso? Vamos bien, profe. Bien, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la zona intermedia? ¿Qué es lo que pasa con esta zona de aquí? La que estoy encerrando en azul. Era una zona indefinida, ¿no? Muy bien. Es una zona donde yo no sé qué puede estar ocurriendo. Ustedes podrían tener dos tuberías bajo las mismas condiciones de velocidad, de temperatura, qué sé yo. Y una de ellas podría estar con flujo laminar, otra de ellas podría estar con flujo turbulento y tal vez una tercera, con las mismas condiciones, podría tener una mezcla de flujo laminar y turbulento. ¿Sale? Es decir, no sé yo qué es lo que puede estar pasando en esta zona. El flujo puede estar 100% laminar, 100% turbulento o una mezcla de ambos. Por eso se le llama zona de transición. Como ustedes pueden ver, esta zona de transición depende del número de Reynolds, claro, pero también depende de muchas otras condiciones. Depende que si la tubería es lisa, que si la tubería es rugosa, depende más o menos de las propiedades del fluido, de otras, por ejemplo, la temperatura, la viscosidad, qué sé yo. Entonces, tenemos aquí que no es tan fácil definir esto solamente con un número como lo hacemos a veces. ¿Sale? Ustedes, para una forma un poquito más simple, dicen simple y sencillamente, ¿sabes qué? Para un número de Reynolds menor de 2000, voy a decir que el flujo es laminar. Así, tajantemente. Menor de 2000, el flujo es laminar. Porque sería lo de esta región que se ve aquí. Y para un número de Reynolds de aproximadamente 100,000 en delante, voy a decir que el flujo es turbulento. Eso dicen nuestros apuntes. Ahora, como ustedes pueden ver en este diagrama, el menor de 2000, pues este sí se cumple. Es la línea roja, o más bien la línea negra inclinada que ven ustedes a la izquierda de su diagrama. Y para mayor de 100,000, pues no es tan cierto, ¿verdad? Porque si ustedes se fijan, mayor de 100,000 puede ser aquí. Y el flujo es turbulento, declaradamente turbulento. Pero mayor de 100,000 también puede ser acá. ¿Y acá en dónde estoy?
¿En qué zona me encuentro aquí? Punto amarillo. En la zona indefinida. Ajá, en la zona de transición. Sería recomendable que ustedes tuvieran un diagrama de este tipo, un diagrama de Moody, para el fluido en cuestión que estén estudiando. Este es un diagrama de Moody para el agua. Yo no sé cómo sea el diagrama de Moody para otro fluido, por ejemplo, la gasolina o a lo mejor algún aceite. Tal vez tengan sus propios diagramas de Moody y sean un poquito diferentes de esto, ¿sale? Pero lo que sí es que de manera un poquito más simple, nosotros definimos esto. Mayor de 100,000, flujo turbulento. Menor de 2,000, flujo laminar. ¿Cómo ven? Eso va a ser de manera simplificada cuando no cuente yo con un diagrama de este tipo. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ah, perdonen. Aquí varios autores tienen distintas acepciones. Por ejemplo, aquí en los apuntes les digo Reynolds mayor de 100,000 será turbulento. Y luego hay autores que dicen que Reynolds mayor de 4,000 o que Reynolds mayor de 1,000,000. Sí, eso pues ya depende de lo que cada quien piense, ¿no? Básicamente, ustedes tomen sus conclusiones en base al diagrama de Moody que tengan. Ahora, cuando el número de Reynolds es muy, muy grande, déjenme veo aquí el diagrama sin rayar. ¿Notan ustedes qué pasa en la zona después de la línea punteada? En esta zona después de la línea punteada, ¿cómo son las líneas negras? ¿Se fijan que después de la línea punteada todas las líneas se vuelven horizontales? Sí. Eso es lo que me indica que ya estamos en la zona declaradamente turbulenta. Es una zona en donde la pérdida ya no depende del número de Reynolds. Depende de otras cosas, pero no del número de Reynolds. Y lo pueden ustedes notar porque las líneas se vuelven horizontales. Como les decía, todo esto está basado en datos experimentales. Hubo científicos que se pusieron a experimentar en tuberías, pusieron la tubería de un cierto diámetro con el fluido a ciertas temperaturas o viscosidades, etcétera, y se hizo pasar el fluido con una cierta velocidad. Y entonces se midieron las pérdidas. Luego, misma tubería, hago lo mismo, pero le cambio la temperatura, o le cambio la viscosidad, o le cambio la velocidad, qué sé yo, le cambio algún parámetro y vuelvo a hacer mi experimento para caracterizar la pérdida. Y así sucesivamente. Imagínense cuántas pruebas tendría que hacer yo en una tubería para corroborar bien mis datos. En una sola tubería, ¿cuántas veces la misma velocidad? ¿Cuántas veces el mismo fluido? ¿Cuántas veces la misma temperatura? Luego, ¿cuántas veces variando estas variables? No sé si se imaginen la cantidad de trabajo experimental que conlleva algo así. ¿Comentarios? ¿Hola? No, profe, creo que no. No. Bueno, ahora imagínense hacer eso, pero ahora sí voy a cambiar el tamaño de la tubería. Bueno, pues tengo que repetir para distintos tamaños de tubería todo ese trabajo.
Por eso que este tipo de diagramas, pues hay que valorarlos muy bien. De hecho, hay un montón de tablas, no se imaginan ustedes el montón de tablas que tienen las empresas que se dedican a esto de los fluidos. ¿Sí? Muchísimos datos experimentales recabados a través de los años. Muy bien, entonces, nosotros pues vamos a cosechar lo que otros ya trabajaron. Vamos a comenzar platicando de la ecuación general de Bernoulli. Esta ecuación ya la revisamos un poquito en el problema aquel de la bomba, pero conviene revisarla una vez más. Como decíamos, cuando el fluido va de un punto 1 a un punto 2, yo voy a cuantificar la energía inicial y la energía final. Y digo, bueno, la energía inicial más el cambio energético que hay de 1 a 2 debe ser igual a la energía final. ¿Sí? Un balance simple de energías. Aquí tengo la energía final, es decir, la energía en el punto 2, estoy yendo de 1 a 2. Y aquí tengo la energía inicial. Y los cambios energéticos se deben a las bombas, a las turbinas y a las pérdidas por rozamiento o fricción. Muy bien, vamos a considerar. Ustedes ya saben que una bomba es un aparato mecánico que le transmite energía a un fluido para que pueda éste llegar más lejos. ¿Cierto? Cierto. ¿Saben ustedes lo que es una turbina? ¿O dónde se usan las turbinas? Como en las generadoras eléctricas. Muy bien. Por ejemplo, en una generadora eléctrica, en la turbina nosotros hacemos que caiga el fluido, por ejemplo, de una cascada o de una presa, y ese fluido tiene energía de movimiento. Esa energía de movimiento sirve para mover las paletas de la turbina y la turbina mueve motores que generan la energía eléctrica. ¿Sale? Entonces, la turbina le quita energía al fluido para transformarla en energía eléctrica. Por eso aquí el menos. La bomba le da energía, por eso aquí el más. Y la fricción siempre disipa energía. Por lo tanto, los términos de fricción serán negativos. Aquí en la ecuación aparecen como sumatorias porque podríamos tener varias bombas o tener varias turbinas o tener varios elementos que ocasionen fricción. Muy bien, respecto a esto, ecuación generalizada de Bernoulli. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo claro, profe. Muy bien. Ahora, les comentaba en el problema que hicimos de la bomba que el cambio de energía o la aportación de energía, ¿en qué tipo de altura lo íbamos a ver nosotros? ¿Lo íbamos a ver en un cambio de presión? ¿Lo íbamos a ver en un cambio de la altura alcanzada? ¿O lo íbamos a ver en un cambio de velocidad? Dentro de una tubería, ¿dónde podemos ver el cambio que proporciona esta variación de energía? ¿En cuál de estas variables lo vamos a ver? Cuando usamos la fricción. No, por ejemplo, en el problema de la bomba, ¿recuerdan que hicimos un problema con una bomba?
Aquí está. Y con Bernoulli determinamos la energía en 1 y la energía en 2. ¿Qué les dije acerca de las variables de presión, velocidad y altura con respecto a el hecho de que aquí hay una bomba? ¿Qué cambió? ¿Qué cambia aquí, donde hay una bomba, con respecto a acá, donde no hay bomba? La presión en 2 iba a ser mayor. Así es. Entonces, en una tubería cerrada, ¿cuál va a ser la variable que me va a indicar el cambio de energía? El cambio ¿de qué? Presión. De presión, ¿sale? Obviamente la velocidad cambia, pero como la velocidad de 2 y de 1 se relacionan entre sí, no puedo saber exactamente cómo fue ese cambio de velocidad. Lo que sí puedo saber es que se va a notar un cambio en la presión. En la presión sí vamos a notar muy bien el cambio energético. Entonces, ¿qué pasó en este caso que hay una bomba con la presión del punto 2? La bomba le da energía al fluido y eso ocasionó que ¿qué pasara con la presión en 2? La bomba le da energía, ¿qué pasó con la presión en 2? Aumentó. Muy bien. Entonces, regresando acá a nuestra ecuación generalizada, ¿verdad? Nosotros vamos a notar esto en tuberías cerradas como que si aumenta la energía, va a haber un aumento en la presión del punto 2. Ahora, ¿qué pasa si le quito energía? ¿Qué va a pasar con la presión de 2? ¿Podría repetir la pregunta? Si en lugar de darle energía, le quito energía, ¿qué va a pasar con la presión? Va a disminuir. Muy bien. Entonces, como les decía, también se afecta la velocidad, pero la que nosotros podemos medir más fácilmente en estos casos es la presión, ¿sale? El cambio de presión me va a servir mucho para saber si se ganó o se perdió energía. Y bueno, lo otro es que comprendamos todos los términos de esta ecuación generalizada. ¿Cómo estamos pues con estos términos de la ecuación generalizada? Bien, profe. Bueno, como siempre, me gustaría que más personas participen. Está bien que participen mucho, pero casi siempre es una sola persona y pues eso sí preocupa, ¿no? Traten todos de participar, por favor. Ahora, vamos a hablar un poquito otra vez de las pérdidas en tuberías. Y decíamos que el número de Reynolds, ¿sí? El número de Reynolds, ay, se ve muy feo. Mejor así. Se calcula como velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática o velocidad por diámetro por densidad entre viscosidad dinámica. ¿Sale? Generalmente yo uso la segunda. Ahora, haciendo un análisis dimensional de esto, la velocidad tiene unidades de longitud sobre tiempo. Lo pongo más delgadito. Bueno, ya no me salió el truco. Ahí está.
Decíamos, ¿qué unidades tiene esto? La velocidad tiene unidades de longitud sobre tiempo, por ejemplo, metros sobre segundo. El diámetro tiene unidades de longitud. ¿Y qué unidades tiene la viscosidad cinemática? Unidades de viscosidad cinemática. Yo no recuerdo. ¿No tienen formularios? Sí, déjalo busco. Ajá, sí, búsquenle. ¿Sería el stock? Stocks, bueno, no me sirve mucho que De digas metro stocks. cuadrado sobre... Ah, perdón, ¿otra vez? Un stock que es a la 10 a la menos 6 metros al cuadrado sobre... ¿Metros al cuadrado sobre segundo? Ujú. Muy bien, eso sí me sirve. Sí, si tú dices stocks, pues a lo mejor como no sé qué es un stock, pues me quedo igual. Pero ya metros cuadrados sobre segundo es un poco más fácil para todos nosotros. Los metros son longitud y está al cuadrado, y los segundos son tiempo. Entonces pueden ver que todas las unidades se eliminan. Por lo tanto, el número de Reynolds queda en radianes, o más bien, sí, eso de radianes como que aquí no checa, es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? ¿Va a ser solo una constante? No es constante, no es constante, pero sí es adimensional. ¿Qué significa que algo sea adimensional? ¿Qué es un escalar? Bueno, es un escalar, sí, pero de hecho los metros también son escalares, ¿sí? La altura de un edificio es un escalar. Como una ganancia. ¿Ganancia? Ah, caray. Bueno, sí lo relaciono yo porque así lo vimos en señales. ¿En señales vieron una ganancia? Sí, y eran adimensionales. Pues más o menos, pero no. O sea, que la ganancia sea dimensional no quiere decir que todo lo que sea dimensional sea ganancia. ¿Sale? Bien. Adimensional significa que no depende ¿de qué? De ninguna dimensión. No depende de las dimensiones. ¿Sale? Entonces, hay una parte de la mecánica que se denomina métodos experimentales. Y en métodos experimentales se nos enseña que cuando ustedes miden algo con dimensiones, dígase metros, dígase segundos, dígase volumen, litros, qué sé yo, cuando ustedes miden algo así, es dependiente de la dimensión. Entonces, si yo necesito hacer eso mismo con un objeto de diferente tamaño, pues va a variar bastante respecto de uno y otro lo que yo esté midiendo. Por ejemplo, si algo depende de la velocidad al cuadrado, pues depende de una magnitud con dimensiones que se denomina velocidad. Bueno, pues entonces, algo que vaya a una velocidad
de 1 metro tendrá distintas propiedades que algo que vaya a una velocidad de 10 metros. Por ejemplo, la energía cinética. ¿Cómo cambia la energía cinética para una velocidad de 1 o para una velocidad de 10? ¿Sí? Como depende de la dimensión, y en este caso de la dimensión al cuadrado, el término de energía depende mucho de la velocidad. Ahora, hablando de un fluido adentro de un tubo, ¿qué pasa si este fluido sale 1 litro por segundo en esa tubería? ¿Y qué pasa si yo saco 1 litro por segundo, pero en esta otra tubería? Que no depende del tamaño de la tubería. Bueno, el volumen por unidad de tiempo no depende. Pero ¿qué pasa con la velocidad? La velocidad v. La velocidad no está en litros, la velocidad debe estar en metros sobre segundo. Es mayor en el pequeño que en el grande. Ajá. Y entonces, ¿qué pasa con la energía cinética en el pequeño y en el grande? Entonces, no sé si ustedes lo notan como yo, pero la idea es la siguiente. La propiedad, en este caso, energía, ¿sí? Energía cinética, ¿cómo varía con respecto al diámetro de la tubería? Si ustedes se fijan, la energía depende de la velocidad y la velocidad, en este caso, depende del diámetro. Que entre más grande sea el diámetro, va a ser menor la energía cinética. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. De hecho, lo vamos a usar más adelante en fricción, porque vamos a ver que el número de Reynolds depende de la velocidad y por lo tanto la fricción también depende de la velocidad y del diámetro. ¿Sale? Muy bien. Vamos a tener pues aquí que el número de Reynolds es adimensional. Y como les comentaba, adimensional para mí significa que no depende tanto de las dimensiones. ¿Sale? Es decir, si yo tengo un número de Reynolds de 2000 en una tubería pequeña, o tengo un número de Reynolds de 2000 en una tubería grande, ¿qué puedo concluir a partir de aquí? ¿Qué les dije acerca del número de Reynolds hace rato de 2000? El flujo es laminar. Muy bien. ¿Tuviste que saber el diámetro de la tubería para saber qué es laminar? No. No. Obviamente, sí necesito el diámetro para calcular el número de Reynolds. Pero esto pudo haber tenido un diámetro de 10 centímetros o pudo haber tenido un diámetro de 1 metro. Y de todas formas, en ambos casos yo sé que el flujo va a ser laminar. En ambos casos yo sé cómo es el flujo sin importar que este era diámetro pequeño o que este era un diámetro grande. ¿Sí queda mejor explicado con eso?
Creo que sí. Bueno, pues entonces ya vamos un poquito de gane. El número de Reynolds es adimensional y se calcula como velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. ¿Y qué pasa con una tubería que no sea redonda? Por ejemplo, un ducto de ventilación. ¿Se imaginan un ducto de ventilación rectangular? ¿Qué pasa con el flujo en un ducto de ventilación? ¿Cómo calculo el número de Reynolds? Si yo digo que el número de Reynolds es velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática, yo puedo conocer la viscosidad cinemática del fluido. Puedo saber a qué velocidad promedio está viajando, claro. Pero ¿qué pasa con el diámetro en esta tubería? Bueno, en estos casos se utiliza lo que se denomina un diámetro equivalente. ¿Sí? El diámetro equivalente lo pueden encontrar definido en el libro. En el libro se los explican un poco más. Aquí yo solo les pongo las fórmulas. Ahí viene por qué y cómo, pero se define como 4 veces el radio hidráulico. Ah, caray, pues pasé de no conocer un término a no conocer dos, ¿no? Radio hidráulico es una medida del área mojada entre el perímetro mojado. Y esto se aplica tanto a ductos cerrados como a ductos abiertos. ¿Sale? Por ejemplo, ¿ustedes han visto viajar el agua en canales? Sí. Muy bien. Vamos a decir que esta es la sección transversal del agua en un canal. ¿Sale? Ahí tenemos el agua. Muy bien. Pues esta de aquí, esta es el área transversal mojada. ¿Sí? Todo esto que está de azul es el área mojada. ¿Y cuál es el perímetro mojado? ¿Cuál es la superficie de tubería que está mojada? Pues sería esta. Este es el perímetro mojado. Hasta aquí. ¿Sale? Ese es el perímetro mojado y este es el área mojada. Y entonces el radio hidráulico simple y sencillamente es A sobre el perímetro. ¿Cómo ven? ¿Sí se comprende el término radio hidráulico? Sí, profe. También otro ejemplo es una tubería cerrada, ¿sale? Pero que por alguna razón no tiene fluido hasta arriba. Imagínense que el fluido nada más llegó hasta aquí. Bueno, pues igual. Esto de aquí es el área mojada. Esto de aquí es el área mojada. ¿Y cuál sería el perímetro mojado? Pues sería nada más de aquí a acá. Este sería el perímetro mojado. También aplica para ductos que no están completamente llenos.
término radio hidráulico. Si no hay dudas, díganme para poder continuar con más términos. De mi parte no. Bueno, pues entonces ustedes calculan el radio hidráulico y de ahí ustedes determinan que el diámetro equivalente de una tubería no circular es 4 veces dicho radio. Y eso les va a permitir calcular el número de Reynolds como velocidad por el diámetro equivalente entre viscosidad cinemática. Muy bien. Entonces, bueno, esto ya lo platiqué un poquito. Pérdidas en flujo laminar y turbulento. Ustedes lo leen por su cuenta. Vámonos para acá a pérdidas primarias y secundarias. ¿A qué se le denomina pérdida primaria? Se le denomina pérdida primaria a toda pérdida en tuberías. ¿A qué se le denomina pérdida secundaria? A las pérdidas por el uso de accesorios. ¿Cómo ven? Pérdida primaria y secundaria. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Puede alguien repetirme qué es una pérdida primaria? Pérdidas por la tubería. Pérdidas en tubería, así es. ¿Y qué sería una pérdida secundaria? Pérdidas por accesorios como los codos. Muy bien. Voy a dibujar algunos accesorios aquí. Por ejemplo, dibujamos aquí un codo, ¿verdad? Aquí dibujamos este de acá. Este de acá también sería un accesorio. Y por acá dibujamos una llave. ¿Sale? ¿Sabían ustedes que la salida de un tinaco, de hecho, también es un accesorio? Yo tengo aquí un tinaco. Bueno, pues la salida del tinaco, aquí, el hecho de que aquí hay una salida, eso para mí es un accesorio. ¿Sí? Pérdidas por cambio de sección del tinaco a la tubería. Aquí esto para mí también es un accesorio. Estos son accesorios. Muy bien. Entonces, vamos a tener pérdidas por accesorios y pérdidas por tubería. Vamos a pensar, por ejemplo, en una tubería. Aquí. Entra el fluido. Bueno, déjenlo, pongo de color azul. Aquí entra el fluido. En uno, con una cierta velocidad, con una cierta presión y con una cierta altura. Y acá sale el mismo fluido con una velocidad 2, presión 2 y altura 2. Piensen en este momento que sigo dentro de la tubería, ¿sale? Nunca he salido o entrado, solamente dibujo una sección de tubería, pero piensen que 1 y 2 están dentro de una tubería muy larga que no estoy dibujando completamente. Díganme, ¿qué pasa con las alturas en este caso en particular? ¿Son iguales? Son iguales. Si yo hiciera presión 1 sobre gamma más altura 1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2G menos las pérdidas,
Esto debería ser igual a presión 2 sobre gamma más altura 2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Si ustedes se fijan, estoy apuntando la ecuación de Bernoulli para esta tubería, en donde no hay ni bombas ni turbinas, solamente tengo el término de pérdida, ¿sale? Entonces, me dijeron que las alturas son iguales. Bueno, pues Z1 y Z2 se van. Es la misma tubería del mismo diámetro. ¿Qué pasa con las velocidades? Son También se pueden iguales. eliminar. También son iguales, también se eliminan, muy bien. Y entonces, de aquí fácilmente, ¿cómo voy a determinar HR? Despejen HR, ¿qué nos queda? Presión 2 menos presión 1 sobre gamma. Bueno, nada más, como aquí está negativo, quedaría presión 1 menos presión 2 sobre gamma. O podría yo decir el cambio de presión que hay de 1 a 2 entre gamma. Como les comentaba hace rato, en una tubería cerrada, ¿quién me va a cuantificar un poco mejor las pérdidas o el cambio de energía? La presión. La presión, ¿sale? Entonces, yo voy a tener un cambio de presión aquí por pérdidas. Bueno, eso ya lo habíamos platicado. Ahora, la pregunta es, imagínense que yo voy de 1 a 2 y que digo, ¿sabes qué? En 1 metro de tubería perdí 0.05, ¿sí? Yo puse medidores de presión en 1 y en 2 a una separación de 1 metro y vi que la variación de presión era de 0.05. ¿Qué esperarían ustedes si en lugar de poner los medidores de presión a 1 metro, los pusiera a 10 metros? ¿No se comprendió la pregunta? ¿Lo vuelvo a preguntar? Sí, por favor. Imagínense una tubería larga. Aquí está una tubería larga. El fluido aquí va con ciertas condiciones de presión y de velocidad. Y yo pongo un medidor de presión aquí y otro medidor de presión acá. Y están separados una distancia de 1 metro. Y entonces obtengo que la pérdida de presión es de 0.05. El cambio de presión fue de 0.05. ¿Qué pasa si pongo un medidor de presión hasta acá? A una distancia de 10 metros. Que delta P sea de 0.5. Si la distancia aumentó 10 metros, es como si yo pusiera aquí un medidor a cada metro y en cada metro yo viera que el cambio de presión es de 0.05. Entonces, ¿cómo es la pérdida de energía con respecto a la longitud de la tubería? Entre más longitud, ¿qué va a pasar? Más energía se pierde. Más pérdida, ¿verdad? Muy bien. Entonces, haciendo algunas analogías similares, se puede llegar a la ecuación de pérdidas para tuberías, que es esta ecuación de Darcy-Weisbach,
Esta es la ecuación que usamos para pérdidas en tuberías. La ecuación se apoya en ajustes experimentales de cálculo de pérdidas. Entonces, ¿a qué es igual la pérdida? La pérdida de energía. Bueno, pues esta pérdida de energía va a ser dependiente directamente de la longitud. Es decir, entre mayor longitud, mayor pérdida, porque tengo que recorrer más camino. ¿Sí? Hay más ocasión de friccionar si tengo que recorrer una distancia más grande. Entre mayor la longitud, mayor la pérdida. Ahora, ¿qué pasa con el diámetro? ¿Cómo es la pérdida respecto al diámetro de la tubería? Mayor diámetro, menos pérdida. Así es. A mayor diámetro, menos pérdida. Vamos a pensarlo así. La pérdida se da por fricción con la tubería y por fricción entre el propio fluido. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si la tubería es grande? ¿Y qué pasa si la tubería es pequeña? ¿Cómo es la interacción del fluido consigo mismo en una tubería pequeña y su interacción con la propia tubería? ¿Cómo es la interacción del fluido consigo mismo en una tubería grande y la interacción con la propia tubería? Vamos a poner, por ejemplo, aquí 5 partículas de fluido y vamos a poner, por ejemplo, acá 5 partículas de fluido. ¿Cómo es la interacción que hay entre estas 5? ¿Cómo es la interacción que hay entre estas 5? ¿Y cómo es su interacción con la tubería? En la tubería más pequeña hay más posibilidades de chocar con las paredes. Muy bien, hay más posibilidades de chocar con las paredes y no sé si se note que también hay un poquito más de interacción entre ellas, pero básicamente la relación de choques con las paredes es mucho más grande en comparación a la que hay en una tubería mayor, ¿verdad? Proporcionalmente, hay más fluido en contacto con paredes que acá. Bueno, también de datos experimentales se observó que las pérdidas de energía en fluidos de baja viscosidad tienen que ver con la velocidad al cuadrado, ¿sí? Entonces decíamos, las pérdidas de energía son proporcionales. Sí recuerdan que este símbolo es proporcional, ¿verdad? Sí. ¿Sí se escucha bien? ¿Hola? Sí, profe. Ah, muy bien. Entonces les decía, no hay que confundir esto con el símbolo de infinito. Nosotros decimos, la pérdida es directamente proporcional a la longitud, porque entre más longitud, más pérdida. La pérdida es inversamente proporcional al diámetro, porque entre mayor diámetro, menor interacción del fluido con las paredes, ¿verdad? Y de datos experimentales, la pérdida es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Entre mayor velocidad, a la hora de haber choques, pues va a haber más pérdidas de energía cinética. ¿Cómo ven? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Ahora, como esto es proporcional, ¿qué necesito para que pase de ser proporcional a ser una igualdad?
¿Qué se requiere para pasar de ser proporcional a tener una igualdad? Una constante. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a multiplicar por una constante. Ahora, esta constante va a ser lambda entre 2G. Considerando que la gravedad es constante en el lugar de mi análisis y que lambda es constante y que el 2 es un número constante, pues lambda entre 2G es una constante. ¿Sí? ¿Sí estamos bien? Sí, profe. Ahora, esto ya nos vuelve hasta una igualdad. ¿Sabe alguien por qué dividí entre 2G? ¿Cuál sería la razón de dividir entre 2G? ¿Por qué no simplemente multipliqué por lambda y ya? ¿Por qué no multiplicamos únicamente por lambda? ¿Por qué dividí entre 2G? ¿Quién me dice? Porque así nos quedaría en términos energéticos. Bueno, nos quedaría en términos de la ecuación de Bernoulli. Recuerden que aquí en la ecuación de Bernoulli la energía la expresamos como alturas y en el caso de la velocidad es velocidad al cuadrado sobre 2G. Para que sea más fácil de sumar con los términos de Bernoulli, hacemos que el término se parezca a los que tenemos acá arriba. Muy bien. Entonces, ¿qué les dije que era para nosotros lambda entre 2G? Una constante. Una constante. Bueno, pues ahí empieza nuestro sufrir. Porque resulta que lambda no es constante en realidad. ¿Sale? Y eso es algo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Lambda depende de muchas cosas. No es una constante. Sin embargo, la consideramos una constante para un problema muy específico. ¿Sale? Tenemos un problema muy específico, ahí consideramos lambda como una constante. Pero en realidad lambda depende de muchas cosas. Nada más dejen busco el texto del problema, perdón, el texto de lambda. No viene. Bueno, ¿de qué depende lambda? Lambda depende de, o es función de, ¿qué creen? Depende de la velocidad. Depende de la densidad. Depende de la viscosidad. Depende, obviamente, de la temperatura, porque si depende de la densidad y la densidad depende de la temperatura, pues lambda también depende de la temperatura. ¿Sale? Y depende de varias cosas más que a lo mejor no podemos nosotros tratar muy bien aquí. ¿Sale? Lambda no es realmente una constante. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para obtener lambda o cómo voy a trabajar? Como les decía, yo la voy a considerar constante, pero para mi problema específico. Un problema donde tenga una cierta temperatura, una cierta viscosidad, una cierta velocidad, y entonces voy a determinar el valor de lambda respectivo a ese problema específico.
y entonces la consideraré constante. ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque de otra manera tendría que tratar todos los problemas con ecuaciones diferenciales y con software de elemento finito, muy seguramente. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Bueno, entonces, les comentaba del diagrama de Moody. En este diagrama, les decía yo que en el lado izquierdo íbamos a tener el eje vertical, y el eje vertical es precisamente lambda. El eje horizontal, dijimos que el eje horizontal iba a ser el número de Reynolds. ¿Cómo ven? ¿Sí estamos todavía en esto? Lambda en el eje vertical y en el eje horizontal el número de Reynolds. Sí, profe. Entonces, nosotros podemos calcular lambda de la siguiente manera. Calculamos el número de Reynolds. Subimos hasta la tubería correspondiente. Si es tubería lisa, sería esta. O si tiene rugosidad, a lo mejor sería esta. ¿Sí me siguen? Profe. Sí. Y luego, simplemente, al encontrar el número de Reynolds con la tubería correspondiente, me voy al lado izquierdo y mido el valor de lambda. ¿Cómo ven? ¿Queda claro cómo se usaría el diagrama de Moody? Sí, profe. Bueno, ahora, para los que no quieran usar el diagrama de Moody, tenemos también unas fórmulas. En la tabla 3 tenemos fórmulas para calcular lambda según nos encontremos en estas condiciones de tubería y de tipo de flujo. Vamos a usar ambas cosas más adelante. Bien, hasta aquí lo dejo. Traten de repasar todo lo que les he explicado, incluido ver el diagrama de Moody y ver estas fórmulas para que lo vayan ustedes ya poniendo en sus formularios. Siguiente clase empezamos a hacer problemas básicos de pérdidas y después problemas ya de cálculo en tuberías. Gracias, profe. A ustedes, si no hay dudas, sería todo Perfecto. por esta clase. Gracias.